Ya me han dado permiso para hablar, ¿eh? Bueno, hermanos, qué bonito es estar esta mañana nuevamente reunidos en el nombre del Señor. El tema que hoy tenemos es el único y sabio Dios. Creo que ya lo estáis viendo allí en la pantalla. Nuestra cita central, el pasaje central, lo vamos a leer en unos minutos, Romanos 11, 32 al 36. Espero que esté siendo de tanta bendición para vosotros como lo está siendo para mi vida. Estos temas que nos describen a Dios en su persona, en sus atributos, en la hermosura de la gloria que resplandece a través de la Escritura, cuando podemos conocer estas virtudes de este Dios maravilloso que es nuestro Padre Celestial, un Dios único y un Dios sabio. El propósito semanal que tenemos en los devocionales, todos los lunes, aparece allí bajo el subtítulo del tema semanal, propósito semanal. Y el propósito semanal es este: aprender a apreciar la sabiduría de Dios. Pues en los devocionales aparece la palabra solaz. Y ayer Fer me escribió y me decía: Walter, esta palabra es muy bonita. Y a mí me duele tener que anular o quitar estas palabras, pero generalmente la gente no la suele comprender. Y yo la verdad es que cuando él me lo dijo, ya había puesto en mi apunte el significado de la Real Academia, de la palabra solaz, ¿eh? Así que la tenéis allí en el devocional. Y precisamente significa eso, descanso. Significa placer, entretenimiento y descanso de las actividades habituales, ¿eh? Descanso de las actividades habituales. Estamos en un fin de semana, ¿no? Largo, puente. Miles de personas, millones de desplazamientos en España de gente intentando descansar, buscar solaz, perdón, es la Z final, no al principio, solaz, ¿eh? Y por ejemplo, la Real Academia da una ilustración. El palacio fue utilizado por jefes de gobierno como casa de solaz veraniego, ¿eh? Así que, hermanos, la idea es que estudiar este tema de la sabiduría de Dios, el único y sabio Dios, debe tener un efecto práctico en tu vida y en la mía. Es para nuestra bendición. Ahora bien, ¿qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios es sabio? Bueno, esto es más que mera inteligencia, ¿eh? En la Biblia, sabiduría es una cualidad moral tanto como intelectual. Para ser sabio, en el sentido bíblico, la inteligencia y la habilidad deben ser puestas al servicio de una buena causa, ¿vale? Deben ser puestas tanto la inteligencia como la habilidad de llevar a cabo las cosas deben ser puestas al servicio de algo bueno. La sabiduría consiste en la capacidad de ver, en la inclinación a elegir la mejor de las metas, la meta más alta, juntamente con la forma de alcanzarla, ¿eh? Vuelvo a repetir esta idea que no va a aparecer en la pantalla, y si alguno quiere buscar en la Biblia Filipenses 1, capítulo 1, versículo 9 al 11, lo vamos a leer ahora. La sabiduría consiste en la capacidad de ver, de observar, de contemplar y la inclinación a elegir la meta mejor y la meta más alta, pero no solo observar, contemplar, discernir cuál es esa meta, sino también los medios para alcanzar esa meta. Y Pablo, en Filipenses y en otros cuantos textos del Nuevo Testamento, ora por los creyentes para que experimenten ese tipo de sabiduría. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, lo tenéis ahí en la pantalla, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en toda comprensión. Esta versión dice en ciencia y en toda comprensión, para que podáis discernir lo que es mejor y os conservéis limpios e irreprochables para el día de Cristo. ¿Os dais cuenta
lo que es realmente la sabiduría. Dios es perfectamente sabio. Él elige la mejor meta y Él sabe la manera efectiva por la cual esa meta la puede Él alcanzar. Y nada va a frustrar los planes sabios de Dios. Aunque vivimos en un mundo donde parece todo descontrolado, donde todo a causa del pecado parece estar en caos, como Génesis 1:1 y 1:2, de lo que Abraham nos ha estado hablando los martes, ¿no? Pues en realidad Pablo está orando que en la experiencia práctica del creyente podamos tener un poco de esta sabiduría o mucha de esta sabiduría. No solo inteligencia, sino la capacidad de entender, de conocer, de comprender y discernir lo que es mejor para vidas limpias, para vidas que glorifiquen el nombre del Señor. Así que la sabiduría es en realidad el lado práctico del bien moral y se encuentra en su plenitud absolutamente en Dios mismo, porque solo Dios es entera, invariable y naturalmente sabio. Dios no puede ser menos que invariablemente sabio en todo lo que hace. Eso es lo que la Biblia nos presenta de Dios. En realidad, la sabiduría en su esencia, así como el poder, la verdad y el bien, son también la esencia de Dios. La esencia, elementos que están integrados perfectamente en el carácter de Dios. Y la definición que vamos a dar en esta mañana es la que tenéis allí en la pantalla. La sabiduría de Dios es el perfecto juicio divino y discernimiento que surge de su conocimiento infinito. ¿Vale? La sabiduría de Dios es el perfecto juicio divino y el discernimiento que surge de su conocimiento infinito. Ahora bien, como hemos visto ya y hemos sugerido, esta sabiduría Dios quiere compartirla con sus criaturas. Dios no es egoísta en ese sentido. Y eso va a ser un poco el tema que luego la semana que viene vamos a escuchar también. La sabiduría de Dios es Dios ejerciendo plenamente su infinito conocimiento. La sabiduría de Dios está arraigada en sus obras, en la creación y también en la historia de la redención. Y esta es una frase para detenerse y meditarla. No lo podemos hacer esta mañana porque tenemos un programa que cuidar, pero esa sabiduría, ese conocimiento infinito está arraigado en sus obras. Pablo lo expresa en Romanos 1, la creación da testimonio de la sabiduría, del poder de Dios. La creación permanentemente está dándonos ese mensaje. Luego el Salmo 8, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la perfección de lo creado, lo que nuestros ojos pueden contemplar, ya tienen allí abundante material para reconocer a un Dios soberano, sabio e infinito. Pero no solo lo que vemos en la creación, lo que vemos en la historia de la redención. Y cuando uno comienza con Génesis 1:1 y acaba por Apocalipsis 22, pues allí está ese desarrollo del proceso de salvación redentor a causa de la rebeldía de nuestros padres, pero Dios trabajando y obrando en su infinita sabiduría para proveernos salvación, para darnos un Salvador. Y la historia de la redención que se consuma de una manera maravillosa en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, y al final vemos al Cordero allí junto al trono de Dios y a millones de redimidos alabando, adorando, glorificando y reconociendo la sabiduría perfecta, el poder perfecto, la santidad perfecta, la gloria extraordinaria de ese Dios
al cual no podemos realmente describir ni del cual podemos hacer suficientemente justicia al usar nuestro vocabulario limitado en esta mañana. Dios es más grande de lo que podamos imaginar. La sabiduría de Dios es evidente en todos sus propósitos y decretos divinos y está perfectamente encarnada en su Hijo, en el Logos, en la palabra hecha carne, del cual Juan nos habla. En el principio era la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y añade Pablo, escribiendo a los colosenses, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fijaos, qué maravilloso es. En la persona de Cristo, en la palabra encarnada, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De este Dios sabio y maravilloso nos habla Pablo en Romanos capítulo 11, que ahora sí vamos a leer el texto base de esta mañana. Pablo en Romanos ha trazado la historia de la redención desde la situación pecaminosa del hombre en Romanos capítulo 1, desde toda aquella descripción de la imposibilidad a través de la religión, tanto entre la religión judía como las religiones paganas. Llega a Romanos 3 con la conclusión: no hay justo ni aun uno. Y luego habla del regalo de la salvación. Y Romanos 5 nos habla de la justicia que nos es dada en Cristo. Y Romanos 8 nos habla de que nada nos puede separar del amor de Dios. Y el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos nos habla del plan de Dios de salvación a través del pueblo de Israel, y llega al final de esa descripción extraordinaria de nuestra redención, y hay aquí lo que se llama una doxología. Os gusta escuchar coros, ¿no? O el coro gospel, o doxologías de alabanza, o el aleluya de Händel, y escuchamos aquello y nuestro corazón se exalta, ¿no? Y es lo que le está sucediendo a Pablo cuando escribe esta doxología. En mi Biblia aparece como himno a la sabiduría de Dios, y dice: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le sea recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y uno ya quisiera aquí poner un punto y aparte y pedir al grupo Alabanza que venga aquí y que nos guíen en una doxología para cantar y alabar el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios inmutable, un Dios autosuficiente en su ser y sabiduría. Pero no es esta una colección de fuerzas trascendentes. Dios es una persona cuya sabiduría se muestra a través de la providencia dentro de la historia de la humanidad. En nosotros, los seres humanos, la sabiduría se puede ver fracturada por circunstancias que están fuera de nuestro control. Podemos ser muy inteligentes y podemos ser muy sabios, que son dos cosas diferentes, porque han habido personas muy inteligentes, pero que han carecido de sabiduría. Porque recordad la definición de sabiduría. Una persona sabia debe estar ligada en la Biblia al bien moral. Y hay personas que han tenido poder y han sido muy inteligentes y han conquistado imperios, pero su presencia en la historia ha significado la muerte de millones de personas, literalmente, como hemos visto a mediados del siglo XX. Es que no eran inteligentes, claro que lo eran. Eran muy inteligentes y se rodearon de gente inteligente, pero les faltó la sabiduría de Dios. No tuvieron la sabiduría divina. Fueron personas caídas en el orgullo
Y esto es lo que puede pasar también con nosotros, aun cuando siendo inteligentes y sabios, con nuestras limitaciones, hay circunstancias que pueden venir a nuestra vida que nos impiden alcanzar las metas. Puede ser una enfermedad, puede ser una tragedia, un accidente, puede ser que de pronto, aunque yo tenía mi carrera pensada, la empresa quiebra o hace una renovación de personal y una carrera fulgurante, de pronto quedas en la calle. Puedes ser inteligente y sabio y estar haciendo tus funciones bien, pero de pronto se cruzan cosas en tu vida que estropean todos tus planes y se te vuelve imposible alcanzar la meta. Algo de esto pasó con Aitofel. Aitofel era el consejero de David. Era un hombre sabio e inteligente. Se había rodeado David de personas que le aconsejaban en su reinado y Aitofel era uno de los principales consejeros de David. Pero ¿sabes qué pasó? Pues probablemente el dolor y el rencor por el pecado de David contra su nieta, Betsabé, le llevó a unirse a la rebelión de Absalón. Y este hombre sabio le aconseja a Absalón lo que tiene que hacer para acabar literalmente con su padre en un plis-pas. Pero Absalón y sus consejeros no atienden el consejo de Aitofel. Y Aitofel se da cuenta que ha cometido la peor de las necedades de su vida. Y se va a su casa, ordena todo y se quita la vida. Un hombre sabio, pero que fracasa en su sabiduría. Ahora, la sabiduría de Dios no se puede ver frustrada. La sabiduría de Dios está unida a su omnipotencia. El poder forma parte de la esencia de Dios tanto como la sabiduría. Y un principio fundamental descrito que nos describe el carácter divino dice que la omnisciencia, la sabiduría, gobierna la omnipotencia. El poder infinito es gobernado por la sabiduría infinita. Y yo voy a leer rápidamente una serie de versículos, especialmente en el libro de Job. Esto está desplegado de una manera muy, muy repetitiva y clara. Y dice en Job 9:4, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. En el capítulo 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. En el capítulo 36:5 Job dice, es poderoso en fuerza de sabiduría. La semana pasada hemos leído Isaías 40, versículos 26 al 28. Tal es la grandeza de su fuerza, su entendimiento, no hay quien lo alcance. Y luego Daniel, en el capítulo 2, versículo 20, dice, suyos son el poder y la sabiduría. Y la misma idea que encontramos aquí en el Antiguo Testamento de la omnipotencia unida a la sabiduría, el poder bajo la sabiduría divina, encuentra un reflejo en el Nuevo Testamento, cuando escribiendo a los romanos, Pablo dice, y al que es poderoso para haceros estable, según mi evangelio, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, ahora y para siempre. Romanos capítulo 16, versículo 25. En el Facebook anunciando hoy esta reunión, Sam colocó la frase que os voy a leer ahora. La sabiduría sin el poder resultaría patética, una caña quebrada. El poder sin la sabiduría resultaría simplemente aterrador. Pero en Dios la sabiduría ilimitada y el poder infinito se unen y esto hace que Él sea digno por completo de nuestra confianza. Es una frase preciosa, amados hermanos. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios sabio, el Dios que ha venido al encuentro de nuestras vidas es un Dios
plenamente confiable. La sabiduría de Dios es Dios ejerciendo plenamente su infinito conocimiento, que se deleita en compartir con sus criaturas finitas. La sabiduría es uno de los atributos comunicables de Dios. Por lo tanto, los seres humanos tenemos capacidades como la razón, la lógica, la percepción, la creatividad, la prevención, la anticipación y muchas cosas más que nos han sido dadas por haber sido creados a imagen del Señor. Tenemos la imagen de Dios que no la tienen los animales, que no la tiene ningún otro ser creado. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La sabiduría es la razón correcta, la lógica correcta, la percepción correcta. Y se nos prometen bendiciones si usamos estas capacidades con sabiduría. La literatura bíblica, que se denomina en los términos bíblicos como literatura sapiensal, son los libros de sabiduría que describen a Dios con esa profundidad, las ideas de Dios, desde la dramática poesía que encontramos en el libro de Job. ¿Quién no ha oído hablar de Job y no sabe de la vida de Job? Este santo hombre de Dios que de la noche a la mañana pierde todas sus posesiones, todo su dinero, y no solo eso, pierde su familia y pierde su salud. Pero a nosotros, como por una mirilla de la cerradura, hemos podido contemplar lo que había acontecido en las escenas celestiales, donde Satanás se presenta delante de Dios para menospreciarle y decirle: Job te teme porque le bendices. Quítale la bendición y verás cómo blasfema en tu misma presencia. Y lo que el diablo le estaba diciendo a Dios es: no eres digno de ser amado. Te aman porque sobornas. Te aman porque das. Si no das, no te aman. Y entonces Dios levanta las barreras y Satanás arremete contra Job. Y allí vamos a encontrar un despliegue de la sabiduría de Dios de una manera extraordinaria. Más tarde llegamos al libro de Proverbios, donde encontramos allí precisamente eso, proverbios, aforismos, dichos, y muchos de ellos hablan de la sabiduría. Proverbios capítulo 8, por ejemplo, donde la sabiduría es personificada, la sabiduría es presentada como alguien que va por la calle llamando a la gente, invitando a los jóvenes. Venid, venid, yo quiero bendecir vuestras vidas. Quiero afirmar vuestros caminos. La sabiduría hace una invitación, un desafío a que vivamos vidas diferentes, orientados y guiados por ella. Las reflexiones un tanto irónicas o escépticas de Eclesiastés. Hemos estado predicando el año pasado en Eclesiastés. Qué bonito fue estudiar ese libro, que a veces lo leemos y nos parece extraño y raro. Sin embargo, es la literatura sapiensal que nos habla de las ideas de Dios, de la forma en la que Dios trabaja, de cómo mirar este mundo y desde la perspectiva de Dios nos permite a nosotros observar y comprender y confiar aun cuando las cosas parecen fuera de control. Y ahí está el sabio mirando desde arriba las cosas que suceden debajo del sol. Mientras que nosotros, cuando miramos todo de debajo del sol, no entendemos nada, claro. Y incluso ponemos en duda la existencia de Dios y nos rebelamos y le criticamos y dudamos en cuanto a Él. Y luego también el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Podemos ir a Santiago en el Nuevo Testamento, donde encontramos unas ideas sencillas y prácticas. De allí vemos la sabiduría de Dios a disposición de todos aquellos que portan su imagen a través de su palabra. Hermanos, la sabiduría en su sentido más amplio pertenece solo a Dios. Y Daniel lo proclama en el capítulo 2, versículo 20. Sabéis, Daniel y sus amigos están a punto de ser ejecutados junto con todos los sabios de Babilonia, porque el rey ha tenido un sueño y nadie es capaz
de hacerle recordar qué tipo de sueño ha tenido, porque lo único que sabe él es que el sueño le ha turbado. Y todos le dicen, pero dinos cuál es el sueño. Y él dice, no os voy a decir cuál es el sueño, pero me tenéis que decir su significado. Y ordena matar a todos los sabios de Babilonia. Y entonces Daniel y sus amigos se ponen a orar. Y Dios revela. Y entonces Daniel dice, Daniel 2:20, sea bendito el nombre de Dios para siempre jamás. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Así que aquí tenemos a Daniel proclamando esta verdad. Su sabiduría no es solamente la perfección del conocimiento que abarca todos los aspectos de la vida sin excepción, sino que también consiste en el irresistible cumplimiento de todo lo que tiene pensado. Dios ha trazado planes para la humanidad. Dios tiene propósitos a través de la persona de Cristo. Dios está llevando a cabo un plan en tu vida y en la mía, en la vida de la iglesia y a través de las naciones en el mundo. Ni nadie que pueda impedir lo que Dios se ha propuesto hacer. El universo y el hombre son producto de su sabiduría creadora. Los fenómenos naturales e históricos son gobernados por su sabiduría, la que incluye discriminación infalible entre el bien y el mal. Y sirve de base para las recompensas y castigos justos que constituyen la porción de justos y malos. Dios es un Dios que interviene en la historia. Dios es el Dios que ejecuta juicios sobre la humanidad. Y hay naciones que se han levantado y han sido bendecidas. Y hay naciones que han caído y han recibido el juicio divino. Acabamos de vivir una pandemia donde miles de personas han perdido la vida. Y nadie se detiene ni se para a pensar de que puede ser un juicio divino sobre la humanidad pecadora y rebelde. Hay un volcán escupiendo lava y los hombres no pueden hacer absolutamente nada. Y van reyes y científicos y presidentes y personas importantes y nadie habla absolutamente nada acerca de Dios. ¿No estará Dios queriéndonos decir algo con este tipo de situaciones que vienen sobre la humanidad y sobre las naciones? Pues si vamos a la Biblia, vamos a encontrar un Dios que ejecuta juicios en su omnipotencia y en su sabiduría sobre la humanidad. Y lo hace en gracia y amor, llamando a las naciones al arrepentimiento, a un cambio de conducta. Pero el hombre rebelde sigue negando la existencia de Dios y sigue levantándose contra él. Pero Dios en su sabiduría hace una diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque ese Dios infinitamente sabio, infinitamente omnipotente, también es omnipotente y justo. Infinitamente justo. Aunque el pecado a nosotros, bueno, lo tratamos como poca cosa. Pero tu pecado y el mío llevaron a Cristo a la cruz. Y nada menos que eso. Y la gravedad del pecado llevó al Hijo de Dios a venir a este mundo, a morir en la cruz del Calvario, para darnos a ti y a mí salvación. ¿Cómo vamos a menospreciar nosotros hoy el pecado? ¿Cómo vamos a mirarlo como una cosa de menor importancia? Tanto en la vida del no creyente como en la vida del creyente.
entenderla en alguna medida. Y de esto habla Job 28. Y yo voy a leer ya yendo hacia el final de mi meditación esta mañana. Capítulo 28, versículo 12, dice Job: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? No se dará cambio de oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser pagada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. No se le pueden comparar el oro ni el diamante, ni se la cambiará por alhajas de oro fino. ¿Y qué dirá del coral o de las perlas? La sabiduría vale más que las piedras preciosas. No se iguala con ella el topacio de Etiopía, ni puede pagarse con oro fino. ¿De dónde, pues, procede la sabiduría? ¿Y dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Encubierta está a los ojos de todo viviente y a todo. Dios es quien conoce el camino de ella y sabe dónde está su lugar, porque Él observa hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al darle peso al viento y fijar la medida de las aguas, al darle ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Ya entonces la vio Él y la puso de manifiesto, la preparó y también la escudriñó y dijo al ser humano: el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Queréis saber dónde está la sabiduría? Está en Dios. ¿Y cómo nos la enseña? ¿Cómo nos la comunica? ¿Qué consejo nos da Dios en su sabiduría? El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Está siempre activa y jamás fracasa. Todas sus obras de creación, providencia y gracia la demuestran, la evidencia, y mientras no la veamos en ellas, no estaremos mirando como corresponde mirar. Pero podemos reconocer la sabiduría de Dios no podemos reconocer la sabiduría de Dios a menos que sepamos para qué Él realiza sus obras. Y es aquí donde muchos se equivocan, dice Packer. Entienden mal lo que quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios es amor. Piensan que Dios propone una vida libre de problemas para todos, independientemente del estado moral y espiritual, y por consiguiente llegan a la conclusión de que todo lo que sea doloroso y todo lo que es desconcertante, las enfermedades, los accidentes, los perjuicios, la falta de trabajo, el sufrimiento de un ser querido, indica que o bien la sabiduría o el poder de Dios, o ambos han fracasado, o que Dios, después de todo, no existe. Claro, si Dios parece que no responde a mis oraciones, si de pronto una enfermedad surge en un ser querido o en mi propia vida, o si de pronto yo intento vivir y hacer las cosas bien, pero viene un quebranto comercial y, no sé, situaciones donde tengo que padecer y sufrir, entonces comienzo a dudar. O Dios no puede, o Dios no quiere, o Dios no existe en realidad. Pero esta idea de que Dios, que es sabio y todopoderoso, en su amor tiene que brindarme todas las cosas para que todo sea fantásticamente bien, está totalmente equivocada. La sabiduría de Dios nunca se comprometió a mantener la felicidad de un mundo caído, ni hacer que la impiedad resulte beneficiosa para el ser humano. Ni siquiera a los cristianos se le ha prometido una vida libre de penurias. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción.
Casi diríamos que al revés. Los objetivos de Dios no son simplemente hacer que las cosas nos resulten fáciles a todos. ¿Qué es lo que busca Dios entonces? ¿Cuál es su meta? Cuando Dios hizo al hombre, su propósito era que éste lo amase y lo honrase, alabándolo por la complejidad maravillosamente ordenada y variada del mundo que creó, el cual el ser humano tenía que administrar bajo la voluntad de Dios, disfrutando tanto de lo creado en el mundo como de su relación con Dios. Pero el hombre se rebeló y pecó, a lo que llamamos la caída. Pero a pesar de eso, Dios no ha cambiado su propósito inicial. Dios sigue trabajando. ¿Y sabe cuáles son sus objetivos inmediatos? Los vamos a enumerar. Primero, encaminar a los hombres y mujeres individualmente hacia Él, en una relación de fe, esperanza y amor. Ese es el primero de los objetivos que Dios tiene. Encaminar a los hombres y mujeres personal, individualmente. Yo no puedo ir por ti, un padre no puede ir por el hijo, un hermano no puede ir por la hermana. Cada uno de nosotros debemos encaminarnos a una relación personal con Dios de fe, esperanza y amor. En segundo lugar, Dios quiere liberarnos del pecado, evidenciando en nuestras vidas el poder de su gracia. Vidas transformadas. Este viernes he comenzado una clase de discipulado con hermanos de México, de Argentina, de Madrid, de Sevilla, de Lugo, de Houston. Y al final de la lección, de la primera lección, ha quedado un espacio en blanco para que formadas. Personas que se han encontrado con Dios, que dicen: yo tenía una vida perdida, mi vida estaba hecha polvo, yo era una persona que engañaba, una persona que maldecía, yo era una persona que vivía mal. Pero Cristo entró a mi vida y la ha transformado. Porque en la sabiduría de Dios, Dios está buscando al ser humano. Su propósito sabio sigue siendo el mismo. Quiere conquistar tu corazón y para eso envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario. Quiere que de tu corazón surja una nota de adoración, de alabanza, de amor hacia Él. Pero no lo va a hacer aplastándote, lo va a hacer mostrándote su amor en la persona de Cristo, muerto en la cruz del Calvario y resucitado para darte vida y darle vida a todo aquel que cree y que le acepta en su corazón. Pero también Dios quiere defender a su pueblo de las fuerzas del mal. Vivimos una batalla continua, permanente en nuestras experiencias diarias, pero el Señor quiere defendernos, está con nosotros, nos ha dado su espíritu, nos acompaña. También Él quiere extender por el mundo entero el evangelio por medio del cual ofrece salvación. Y finalmente, para cumplir cada una de las partes de este propósito, Jesucristo ocupa un lugar central. Jesucristo en cual están contenidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, dice Pablo. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que hoy el evangelio lo que hace es proclamar a Jesucristo. En Él está toda la sabiduría de Dios. Y mientras vivamos en este mundo caído, librando estas batallas permanentes contra el enemigo de nuestras almas, necesitamos el auxilio, la ayuda, la compañía y el obrar de Dios trabajando en nuestras vidas. Cuando tú abres las páginas de la Biblia y comienzas a leer en el Génesis, te encuentras, por ejemplo, con Abraham. Abraham era un hombre que mira su vida y tú dices: Señor, pero a este elegiste tú.
puso tres veces por lo menos que recuerde la castidad de su mujer en peligro. Porque era tan hermosa que le decía, mira, vamos a decir que eres mi hermana, porque es que si no me van a matar a mí para quedarse contigo. Y llegaba a los sitios mintiendo y tú dices, pero este hombre... Y lo vas viendo en distintas maneras de hacer las cosas en su vida y te das cuenta que Abraham fue siendo transformado. Dios interviene en su vida, Dios le busca, Dios le llama, Dios le rescata y comienza un proceso donde Abraham aprende a vivir en la presencia de Dios, enfocando toda su vida en relación con Él y aceptándolo como su único jefe, defensor y galardonador. Y es el padre de la fe, el campeón de la fe, el primero que aparece mencionado en Hebreos capítulo 11, un hombre transformado. Miras su nieto, Jacob. Jacob nació para mentir, engañar, y lo que cosechó fue mentira y engaño. Pero ¿sabéis qué se había propuesto Dios en la vida de Jacob? Inyectar en él verdadera espiritualidad. Y vas viendo todo el proceso de la vida de Jacob y al final, ¿cómo le vemos? Cojeando de una cadera porque ha tenido un encuentro con Dios en el cual ha aprendido que ya no tiene que apoyarse más en el arte del engaño y de la astucia rastrera para alcanzar beneficios comerciales y personales. Ahora necesita el cuidado y el pastoreo de Dios. Y al final de su vida dice, el Dios que me ha pastoreado desde que yo soy hasta este día. La sabiduría de Dios trabajando en la vida de una persona. ¿Estás sintiéndote tal vez mal esta mañana? ¿Estás mirando en tu vida que hay fracasos y pecados y cosas que has hecho no del todo correctas y estás diciendo, bueno, no hay esperanza para mí? No es así. No es así. Dios tiene planes, Dios quiere trabajar en tu vida. Lo hace incluso con José. Llegas al final de Génesis y ves cómo Dios condiciona y acomoda los acontecimientos de la vida de José. No solo para conseguir en la vida de José un carácter puro de un hombre de Dios íntegro, sino también para bendecir a su pueblo. Para bendecir a su pueblo. Y amados hermanos, en esta mañana la sabiduría de Dios, ese Dios sabio a quien queremos amar, conocer y al cual queremos honrar y en el cual queremos confiar, es un Dios que no solo quiere enseñarte estas lecciones y está trabajando en tu vida por el bien tuyo, sino que lo hace también por el pueblo de Dios, por la iglesia, por tu familia, por tus conocidos, por todas las personas que están a tu alrededor. El plan de Dios en la vida de José fue asombroso. No solo le salvó a él, sino que José mismo lo reconoció con sus hermanos y le dijo, no me mandasteis vosotros aquí. Dios me mandó delante de vosotros. ¿Para qué? Para preservar la vida a mucho pueblo. Queridos hermanos, necesitamos de esta sabiduría. Necesitamos darnos cuenta de que este sabio Dios que nos ha conferido a través de su Espíritu a Cristo, quien nos ha sido hecho sabiduría, nos da una visión diferente para la vida. Nos ayuda a vivir, a enfocar el día a día de una manera diferente, experimentando victoria paso tras paso en tu vida diaria y comunicando victoria a lo que Dios está pensando a tu alrededor, porque no somos islas allí aisladas, separadas. Vivimos en relaciones interpersonales y ese sabio Dios es tan sabio que trae personas a tu vida y las entrecruza en tu camino porque está obrando en tu corazón y en el de esas personas también. Y qué maravilloso es cuando nos sentimos parte de ese plan. Cuando sabemos que somos hijos de este Padre sabio, poderoso y omnipotente, pero sabio, que nos ama y que se ha propuesto conseguir que le ames, que le sirvas
y que dependas de Él cada día. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y yo te invito en este momento a tener una oración personal allí donde estás. A hablar con Dios, que Él mira tu corazón, tu mente. Y dale gracias. Y pídele ayuda. O invítale a que entre en tu vida con amor y poder. Amado Padre, bendecimos tu nombre esta mañana. Gracias por revelarte como un Dios único, sabio y todopoderoso. Gracias por enviar a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te adoramos en esta mañana y te pedimos que abras nuestros ojos para que estas verdades nos den una perspectiva fresca y nueva de tu bendita y maravillosa persona. Te damos la gloria y el honor. Te bendecimos con todo nuestro corazón. En tu nombre, amén.